Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wendy Rodríguez y en este video les voy a presentar la utilidad del uso de las ontologías. ¿Qué son las ontologías? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo hacer una ontología? Las ontologías significa el ontos, que es el ser, logos, estudio de. Es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Y para poder conseguir la web semántica son imprescindibles las ontologías, pues en el fondo la web semántica busca catalogar la información de los recursos en el web, como las páginas HTML, documentos PDF, videos, archivos de sonido, y todo esto por medio de las ontologías, usando el significado de las palabras y no mediante palabras clave. Las ontologías, los usuarios organizarán la información de manera que los agentes de software podrán interpretar el significado y por tanto podrán buscar e integrar datos mucho mejor que ahora. Gracias al conocimiento almacenado en las ontologías, las aplicaciones podrán extraer automáticamente datos de las páginas web, procesarlos y sacar conclusiones de ellos, así como tomar decisiones y negociar con otros agentes o personas. Por ejemplo, un agente inteligente que busque un vino que satisfaga las preferencias de los usuarios usará las ontologías vinícolas para elegir el vino, el color, el sabor, el olor, el embotellado y empleará las ontologías empresariales para encargarlo a alguna tienda y regatear en el precio, siempre que se pueda. Otro ejemplo es mediante las ontologías, un agente encargado de comprar viviendas se podrá comunicar con agentes hipotecarios de entidades bancarias y con agentes inmobiliarios de empresas constructoras e inmobiliarias. Para poder hacer una ontología necesitamos un lenguaje y para este podemos utilizar el OWL, el cual es un lenguaje web para ontologías compatible con la World Wide Web en general y con el web semántico en particular. Puede representar el significado de los términos en vocabularios y las relaciones entre ellos. El web semántico será construido sobre la habilidad de XML, de definir esquemas de etiquetado y el uso de RDF para representar datos. Se requiere sobre RDF un lenguaje para ontologías capaz de describir formalmente la semántica de las terminologías usadas en documentos web. Acá podemos ver la estructura del web semántico. Al principio tenemos XML. Es una sintaxis superficial para documentos semiestructurados, sin embargo no proporciona información semántica. El XML esquema, que es el lenguaje que restringe la estructura de XML, además le proporciona la capacidad de manejar tipos de datos. RDF es el modelo de datos para objetos o recursos y las relaciones entre ellos. Ya tiene la capacidad de expresar cierta semántica. El RDF esquema es el vocabulario para la descripción de propiedades y clases de recursos RDF. Cuenta con semántica para la generalización de jerarquías de las propiedades de las clases. Y el OWL provee de más vocabulario para la descripción de propiedades y clases, por ejemplo, las relaciones entre clases, cardinalidad, equivalencia y características de las propiedades. En este video vamos a mostrar cómo se puede hacer una ontología usando Protege, la cual es una herramienta que sirve para hacer ontologías. Y acá podemos comparar cuáles son los elementos de una ontología OWL y los elementos de Protege. Los individuos, en el caso de Protege, son los casos o instancias. Las propiedades son los slots y las clases son las clases. Para poder entender un poquito qué es lo que vamos a hacer, tenemos al principio que son los individuos, los cuales representan objetos dentro del dominio de interés. Por ejemplo, acá tenemos Italia, Inglaterra, Estados Unidos, tenemos a Fluffy, Fido, Gemma, Matthew. Tenemos las propiedades entre ellos, que son las relaciones binarias entre individuos. Por ejemplo, Matthew, que vive en Inglaterra y tiene un compadrazgo con Gemma. Las clases son los elementos que contienen individuos. Existen descripciones formales que establecen los requerimientos de membresía de la clase. Por ejemplo, podrían ser
de restricciones o algunas condiciones para que así sea. Por ejemplo, esta es una clase, es la clase país. Italia pertenece a ese país, Inglaterra, Estados Unidos. Tenemos aquí a persona, que aquí en esta clase está Matthew, Gemma, y acá en mascota podemos ver a Fluffy y a Fido. Y acá podemos ver las relaciones que hay entre cada uno de estos individuos. Pueden haber también jerarquías de clases. Las clases pueden ser organizadas en una jerarquía del tipo superclases o subclases. Por ejemplo, un animal, una superclase, y gato es una subclase. Todos los gatos son animales. Todos los miembros de la clase gato son miembros de la clase animal. Ser un gato implica ser un animal. Gato está incluido en animal. Las clases en OWL se construyen a partir de descripciones que especifican las condiciones que deben ser satisfechas para que un individuo sea miembro de la clase. Ahora pasamos a la construcción de una ontología OWL con Protege. Para este caso vamos a poner de ejemplo la ontología de pizzas, la cual puedes encontrar en tu Protege al momento de instalarlo. ¿Qué es Protege? Es el editor de ontologías y bases de conocimiento gratis y abierto, basado en Java y soporta frames, XML, esquema, RDF y OWL. Cuenta con un ambiente plug and play. Acá estamos ya para crear una ontología. Le damos acá en nuevo proyecto y seleccionamos OWL o RDF files. Le damos siguiente y acá está el dominio de donde estará la ontología. Le damos siguiente. Tenemos que elegir ahora cuál será el perfil de lenguaje, si queremos OWL Light, DL o Full. Para poder resolver esta duda, vamos a ver cuáles son las versiones de OWL. Existen 3 sublenguajes que van creciendo con respecto al nivel de expresión: OWL Light, DL o Full. El Light es útil para la creación de jerarquías y restricciones simples. Por ejemplo, solo permite valores de cardinalidad 0 y 1. El OWL-DL proporciona la máxima capacidad de expresión que garantiza computabilidad y decidibilidad tiempo finito. Por ejemplo, una clase puede ser subclase de muchas otras clases, pero no puede ser un caso de otra. Y el OWL Full, que es el máximo nivel de expresión y la libertad sintáctica de RDF, la cual no hay garantía computacional, y por ejemplo una clase puede ser tratada simultáneamente como una colección de individuos y como un individuo por sí mismo. En nuestro caso vamos a elegir OWL-DL, el cual sí nos garantiza computabilidad. Acá la forma de ver la ontología, si queremos vista lógica o vista de propiedades, no importa cuál escojamos, que luego podemos cambiarlo.